Cualquier cosa que ustedes no detallen, no se vean, me dicen por favor para mejorar la condición. Esta es la prueba preliminar hoy aquí desde el salón. Yo creo que ya mañana empiezo a traer ¿cómo se llama eso? Un dispositivo en el cual uno coloca la cámara o trípode. Vamos a ver si mañana ya lo puedo traer para colocar la cámara del celular ahí. Bien, muchachos, entonces vamos a recordar lo que empezamos la clase anterior. La semana anterior, el día lunes no tuvimos clase. El día martes ustedes alcanzaron algunos a hacer unas exposiciones de fenómenos ondulatorios. ¿Sí? Por favor, ¿están viendo bien donde yo escribo fenómenos ondulatorios? Señor. Sí, señor. Se lee bien, se lee perfecto. ¿Listo? Si no me dicen para hacer la letra un poco más grande. Bien, entonces los fenómenos ondulatorios dijimos que eran fenómenos que los íbamos a estudiar individualmente, pero que en la realidad ocurren en conjunto. Entonces vamos a estudiarlos independientes, pero debemos saber que cuando los observamos en la naturaleza, los observamos todo el tiempo en conjunto. Es decir, nunca vamos a encontrar, o es muy raro encontrar, un solo fenómeno ondulatorio. Entonces, vamos a hablar del primero. El primer fenómeno ondulatorio del que hablaron fue reflexión. La reflexión existe para todo tipo de ondas, de tal manera que es normal ver reflexión en el sonido, en la luz, en las cuerdas y en general en todo lo posible. Es decir, todo tiene tipo de reflexión. ¿En qué consiste la reflexión? Entonces consiste en encontrar un obstáculo. Generalmente ese obstáculo puede ser un cambio de medio, puede ser una superficie que no permite que de alguna manera se pueda proyectar o se pueda probar. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que ustedes van a hacer, muchachos, es que cuando encuentran la superficie u obstáculo que no va a permitir pasar la onda, ustedes lo primero que van a dibujar es una normal. Recordemos que el concepto de normal lo vieron ustedes el año pasado con Cristian en física, donde la normal es una línea que forma 90 grados con la superficie. Entonces, la normal es perpendicular a la superficie. Lo primero que hacemos en reflexión es encontrar que esa línea normal es la que nos va a definir cómo se va a propagar la onda. Entonces, imaginemos que esta es nuestra onda. Imaginemos que esta es nuestra onda. Puede ser un pulso de sonido, puede ser una luz, puede ser una vibración, puede ser una cuerda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella no puede atravesar el medio. Y como no puede atravesar el medio, entonces lo que hace es que se refleja con las mismas características que tenía. Se refleja con las mismas características, teniendo como concepto que a este ángulo lo llamamos ángulo de incidencia. Que a ese ángulo lo llamamos ángulo de incidencia y al otro, cuando ya se refleja, lo llamamos ángulo de reflexión. Rx sería el ángulo de reflexión. ¿Cómo deben ser esos dos ángulos para considerar que haya reflexión? Entonces se llama esos dos, ley de la reflexión, y debemos garantizar que siempre el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. ¿Qué permanece igual? Qué pena. ¿Puede, por favor, señalar cuál es cuál ángulo? Por favor. Este es incidencia, este. Este que oscurecí es incidencia. Y el que se refleja es el formado con la normal, que sería este otro. Ah, pero lo hice con el mismo color, no tiene gracia. Esperen un segundito. La costumbre de coger que las tapas tienen diferentes colores. Entonces, aquí lo estoy subrayando en rojo para que lo visualices. El de arriba, el oscuro, es incidencia.
el de abajo es reflexión. De tal manera que entonces yo debo garantizar que para que exista reflexión, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Y por lo tanto, todo permanece igual. Todas las características siguen iguales. Es decir, que en reflexión yo debo saber que la misma amplitud, la misma longitud de onda, la misma velocidad, la misma frecuencia. ¿Está claro? No cambia nada, no se intensifica. Ahora, lo que hay que aprender es a reconocerla. Entonces, eso es lo que miraremos más adelante con unas gráficas. Por ahora, la explicación. Por favor, toman apuntes. Mister, ¿qué dice en la parte, en el primer cosito de, Aquí donde tengo la mano, no, en el primerito, derecha, no, al lado, ese, sí, es ahí, ángulo de incidencia. gracias. Incidencia. Aquí dice ángulo de reflexión. Bien, voy a borrar, ¿puedo borrar? Bueno, voy a borrar. Sí, señor. El segundo fenómeno ondulatorio que vimos fue el fenómeno de refracción. Los estudiantes que explicaron, ellos hablaron de refracción, pero la concentraron en la luz. La refracción también existe para el sonido, pero ocurre de manera inversa, con la velocidad. Voy a explicar primero qué es refracción y voy a explicar por qué en el sonido la situación es inversa. Entonces, en refracción se presenta cuando la onda cambia de medio. Esa onda que cambia de medio le sucede que cambia la velocidad, cambia la longitud de onda y cambia el ángulo. ¿Listo? Cambian tres condiciones. Cambia la velocidad, la longitud de onda y el ángulo. Vamos a mirar cómo es esa condición. Entonces, lo mismo. Aquí no voy a tener un obstáculo, sino lo que tengo es dos medios diferentes. Voy a explicarlo de una manera más detallada. Entonces, medio 1. Imaginemos que es el caso donde estamos, el aire. Medio 1, por ejemplo, el aire. Medio 2, el agua. ¿Listo? Mientras que en la reflexión podría, en el fenómeno ondulatorio anterior, podía ser un medio o una superficie. Aquí no. Aquí es un medio el que separa las dos propagaciones de la onda. De tal manera que también dibujamos en la interfase, también dibujamos la normal. Ya sabemos que la normal forma 90 grados. Ya sabemos que la normal y la superficie o la interfase de los medios, perdón, deben ser perpendiculares. A esta la llamamos la normal. Y tenemos la misma onda, no importa de qué sea. Puede ser una onda en una cuerda, puede ser una onda de sonido, una onda de luz, cualquier tipo de onda que tengamos, simplemente que la tenemos que hacer llegar con un ángulo. Esto sí es importante. Debe haber un ángulo de incidencia, debe haber. Si el ángulo es 0, no hay refracción. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que I es el ángulo de incidencia. Ya sabemos que I debe ser diferente de 0 grados y diferente de 90. No puede ser ni 0 grados, ni tampoco puede ser 90 grados. Ustedes están viendo el tablero, ¿verdad que sí? Sí, señor. Ok, entonces. Ahora, ¿qué le va a suceder a la onda?
ella entra con este ángulo. Ese es el ángulo original con el que ella ingresó. Y a ella le pueden suceder dos situaciones particulares. Ustedes alcanzan a ver hasta ahí, hasta donde dice incidencia. Ese es el ángulo con el que ella entró. Pero cuando cambia de medio, ya no se puede propagar por esa línea, sino tienen dos posibilidades. Se acerca a la interfase o se aleja de la interfase. ¿Listo? Entonces, esta es la interfase. Es decir, aquí es donde se separan los dos medios. Entonces, se puede acercar a la interfase o se puede alejar de la interfase. ¿Cuándo se aleja o cuándo se acerca? Esa sí es una condición que debemos saber. Entonces, eso está relacionado con el índice de refracción. Nosotros vamos a ver que va a aparecer algo que se va a llamar N, que es el índice de refracción. Creo que ese fue el grupo de Victoria. Victoria, ¿tú explicaste esto o fue el grupo de Andrea? No me digan que es el mismo grupo. Fue el grupo de yo y... Bueno, alguien leyó esta fórmula. Alguien leyó el índice de refracción. En este momento tengo la duda. Alguien leyó esta fórmula. El índice de refracción era la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Entonces, de eso depende. Cuando el índice de refracción pasa de uno menor a uno mayor, de uno menor a uno mayor, entonces la onda se acerca a la interfaz. Y cuando pasa de uno mayor a uno menor, se aleja de la interfaz. Perdón, estoy diciéndolo al revés. Cuando N1, es decir, cuando pasa a un medio de mayor índice de refracción, cuando pasa de un medio de... Los escribí al revés. ¿Sí ves? Yo sí sabía que estaba escribiendo esto al revés. Muy bien. Cuando pasa de un medio de 1 a 1 mayor, se acerca a la normal. Aquí ese era el error que tenía. Que estaba diciéndolo con cerca a la interfase y por eso los había dicho al revés. Se acerca a la normal y yo estaba hablándolo era con la interfaz. Entonces, por favor, si pasa de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, la onda se acerca a la normal. Y si lo que hago es que pasa de uno mayor a uno menor, entonces se aleja de la normal. Se aleja de la normal. Entonces, ese día en el grupo, ellos dijeron, ese es un caso que se observa cuando hay un vaso con agua, un vaso con líquido, y dentro del vaso con líquido sumergimos un pitillo o un lápiz. Dijo la persona textualmente, dijo, el lápiz se vería, o el pitillo se vería como si estuviera partido. Entonces, eso lo vamos a revisar en unas gráficas, ¿listo? Por favor, tomar apuntes ahí. Vamos a dar unos segunditos para que tomen apuntes. Una pregunta aquí casual. ¿Ustedes han sentido los terremotos de los últimos días? Perdón, los temblores de los últimos días. Sí, señor. ¿Ustedes sí los han sentido? Yo no he sentido, entonces no he... Cuando sale ya la noticia y uno ya no sabe ni qué pasó. Por 2. La gente empieza a decir tembló y uno... creo que mis sensores motores están arruinados. Bien, ¿puedo borrar?
No sé si alguien quiera Hola, tomar, mister, por favor. no sé si alguien quiera tomar pantallazo y colocarlo allá en el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que hoy preciso amanecí sin datos, no sé por qué razón. Entonces me toca mirar ahorita si fue que no pagué o si fue que se acabaron los datos. Entonces, aquí en el colegio, porque no hay problema, la conexión es de cable, entonces eso nunca va a haber problema de estabilidad. Sin embargo, a veces el computador se satura. Pero no hay wifi. También en el colegio también hay Wi-Fi, pero yo no me sé la clave. Entonces nos estamos conectando es por cable al computador. A cada salón le llevaron el punto de red, así como estaba en la sala de informática con cable. Y eso hace que el computador vuele. O sea, si uno necesita hacer una conexión, pues obviamente, y la conexión de aquí es buena, 100 megas. Me dicen cuando pueda borrar para mostrar el siguiente fenómeno. Mister, dice N es igual a C sobre B. N es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, sobre B, que es la velocidad de la luz en el medio en el que se esté propagando. En este caso, nos tendrán que decir la sustancia. Nos tendrán que decir la sustancia. ¿Y en el de arriba en qué? ¿Dónde? Arriba en el vacío, la C, La C. velocidad de la luz en el vacío. Bien, voy a borrar. ¿Listo? Vamos con el tercer fenómeno. Creo que este lo expuso Joan. Cristian tuvo dificultades con el computador ese día. Parece ser que le habían cambiado el computador. Y el señor Núñez sí no se comunicó, no dijo algo. Este se llama polarización. La polarización es exclusiva. Es decir, la polarización solo se puede dar en ondas de tipo transversal. Generalmente, la polarización la vemos generalmente la polarización la vemos en la luz, pero en cualquier onda transversal también la podríamos ver. Ese día Joan nos explicó un tipo de polarización. Yo voy a tratar de recrear lo que explicó Joan. Y cuando digo voy a tratar es porque una cosa es tener la gráfica y otra cosa dibujar en el tablero. Entonces, estos ejes se podrían llamar de la siguiente manera: Z, X y Y. ZY podría ser la pared lateral de sus casas y ZX la pared frontal. YXY podría ser el piso. Entonces, para poder entender esto, una onda viaja por el piso. Vamos a explicarlo con la luz. Una onda viaja por el piso. Entonces voy a tratar de dibujar acá las zonas de la onda para que entendamos que ella está sobre el piso. ¿Listo? Y otra onda viaja por la pared lateral, por la pared de al lado. Entonces ella se verá de la siguiente manera. De tal manera que esta onda está vertical en el muro
mientras que la onda roja está horizontal. A una, para formar la luz, a esta la llaman campo magnético y a la naranja la llaman campo eléctrico. De tal manera que en el estudio de la luz encontraron que para formar la luz se formaba por la composición de dos ondas, un campo magnético y un campo eléctrico. De tal manera que esa onda es transversal, así como lo estamos observando. A alguien se le ocurre colocar un polarizado, un filtro. Ese filtro, ese día Cristian, mientras yo fui al aula, al grupo de ellos, me dijo, profe, lo que colocan en los carros, sí, algunos carros les colocan una cinta en el vidrio que permite que las personas no puedan ver hacia adentro o que los que están adentro sí puedan ver hacia afuera. Hay diferentes tipos de polarizado, por eso Joan nos hablaba polarización lineal, polarización circular, polarización en espiral. Entonces, vamos a mirar una polarización lineal. Yo voy a colocar líneas de polarizado que son a lo largo del filtro, a lo ancho del filtro, perdón. Entonces, ¿cuál de las dos ondas podría pasar? Cuando la onda pasa por el polarizado, hay una que no puede pasar y otra que sí. ¿Cuál es la que puede pasar? Según este polarizado que yo dibujé, ¿cuál onda puede pasar? Entonces, según esa, la onda que podría pasar sería la onda que va por el piso. ¿Por qué razón la onda que va por el piso? Porque es la onda que va en la misma dirección del polarizado. Si hubiese colocado un polarizado vertical, entonces la onda que hubiese pasado sería la onda negra. ¿Listo? En este caso, la onda que atravesó es la onda del campo eléctrico. ¿Y el problema cuál es? Que al otro lado del polarizado no tendríamos luz. ¿Por qué no tendríamos luz? ¿Cuál sería la razón para no tener luz? ¿Por qué ya no se formaría luz del otro lado del polarizado? ¿Qué se les ocurre a ustedes para que no se forme luz del otro lado del polarizado? Entonces, aquí es necesario entender que para que se forme luz deben haber dos ondas. ¿Cuáles son las dos ondas que deben haber? Para que se forme la luz debe haber el campo eléctrico, perdón, el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Qué sucede cuando está después del polarizado? Solo está presente el campo eléctrico. Y entonces, como no está presente el campo magnético, no se puede formar la luz. ¿Cómo observamos este fenómeno? Entonces, para poderlo entender. Usted se acerca al carro. El carro tiene todos los vidrios con la sustancia polarizada, con la sustancia en el vidrio. Voy a tratar de dibujar aquí un vehículo para poder entender la referencia. Vamos acá, esto podría ser el vehículo. Carrito ahí cualquiera. ¿Listo? Imaginemos que esta es la parte de la puerta y este es el vidrio. Aquí está el polarizado. Cuando la persona se acerca al polarizado, ¿en dónde se encuentra la fuente de luz? ¿En dónde se encuentra la fuente de luz? Entonces, la onda no puede pasar y lo que nosotros vemos aquí es que el que está afuera, el que está en el exterior, ve como si fuera un espejo. El que está en el exterior lo que ve es como si fuera un espejo. Mientras que el que está adentro, el que está en el interior, sí puede ver a través del polarizado. Entonces ve normal. Pero eso ocurre porque la luz solar está del lado de afuera. Entonces la fuente de luz
esa luz es la que de alguna manera hace que nosotros nos reflejemos en el polarizado. Pero en realidad la persona que está viendo es porque su fuente de luz no le permite ver a través del polarizado. Ahora, caso 2. Imaginemos que en la noche alguien sale en su carro con, digamos, con todos los vidrios polarizados. En la noche es necesario mantener las luces internas del carro. Es necesario mantener las luces internas del carro apagadas. ¿Por qué razón? Porque si se encienden, ¿qué sucedería? Si el carro está polarizado, si el carro es normal, no tiene problema. Pero si el carro es polarizado y se encienden las luces del interior en la noche, ¿qué sucedería? Se ve el interior. Entonces, las personas del interior, en la noche, muy bien, en la noche, las personas se iluminan de noche con luz interna. Entonces, como la fuente de luz es mayor en la interna que la externa, entonces adentro veríamos como un espejo. En la noche, voy a escribirlo aquí, en la noche con luz interna, el interior se ve con un espejo. Interior se convierte en un espejo, peligrosísimo. Y el exterior ve normal. Es decir, que si una persona tiene tiene los vidrios polarizados y deja la luz de adentro encendida en la noche, las personas de afuera pueden ver lo que usted está haciendo dentro del carro. ¿Sí? A usted se le convierte como un espejo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque imagínense que ustedes vayan en el vehículo y se vaya la luz en una ciudad. Cuando se va la luz en una ciudad, lo único, o en carretera, por ejemplo, que no hay mucho alumbrado público. Cuando sucede eso, las únicas luces que ayudan al carro son las farolas, son las luces externas. Si usted llega a encender las internas, usted lo que vería sería como un espejo y entonces de alguna manera podría causar un accidente para usted mismo porque no vería la carretera. ¿Listo? O porque ese análisis lo necesitamos más adelante para explicar un cálculo. Ok, muchachos, por favor hagan el dibujo, tomen apuntes. El que quiera envíe la foto allá al grupo de WhatsApp. Si no, igual yo los viernes cargo los videos allá en el grupo que tenemos, en el canal de videos de YouTube, creo que es que se dice. Bien. Hemos visto 3 fenómenos ondulatorios. El cuarto lo explicó el grupo de la señorita Alejandra. Alejandra, ¿tú con quién más estabas? No me acuerdo, creo que Andrea, David Ah, sí, y ya me Isabela. acordé, ya me acordé. Andrea, David, sí, muy bien. Andrea, David, Alejandra. Andrea explicó bastante, habló bastante del tema y la apoyó, creo que la señorita Isabela. Isabela, sí. Entonces, ellas quedan pendientes. Ellos hablaron de 3 temas, que son interferencia, que se divide en constructiva y en destructiva. Y realizaron la diferencia de interferencia destructiva y constructiva con la superposición, que es lo que voy a explicar en este momento. Superposición. Voy a borrar. Entonces, muchachos, vamos a hablar primero de interferencia pura. Solo interferencia. Entonces, para que haya interferencia, necesitamos 2 ondas como mínimo. Pueden haber más. Mínimo 2 ondas. Y ambas deben tener la misma frecuencia. Pero pueden haber 2 condiciones. Igual fase o diferente fase. Entonces voy a explicar qué es igual fase
y qué es diferente fase. ¿Listo? Igual fase. Entonces lo siguiente, tengo mi primera onda. Esa es mi primera onda. Si yo tuviera que determinar gráficamente, pues yo podría determinar que estas son las crestas, que entre dos crestas hay una longitud de onda, o entre dos valles también hay una longitud de onda, o que en su defecto una oscilación completa también sería una longitud de onda. Bueno, esa es la primera onda. Voy a dibujar la segunda onda. La segunda onda es idéntica a ella, pero puede tener mayor amplitud. Aquí tenemos una amplitud o menor, también puede ser menor amplitud. En este caso voy a tratar de dibujar una de mayor amplitud. Entonces, traté de dibujar que coincidieran las crestas, que coincidieran los valles. Obviamente no fue perfecto, pero pues se intentó, ¿sí? Que coincidan las crestas y que coincidan los valles. ¿Para qué? Cuando es esa condición, puede tener mayor amplitud, pero las crestas son las mismas. Es decir, coinciden cuando hay cresta y coinciden cuando hay valle. En ese orden de ideas, cuando se coinciden las crestas y los valles, cresta con cresta, valle con valle, se dice que tienen igual fase e igual frecuencia. Igual fase e igual frecuencia. ¿Qué obtenemos? Entonces a eso se le llama interferencia constructiva. ¿Qué significa que sea una interferencia constructiva? La amplitud de la onda, la amplitud aumenta y el resto permanece igual. Igual velocidad, igual longitud de onda, igual frecuencia. Lo único que aumenta es la amplitud, por eso se llama interferencia constructiva. De estas dos ondas que tenemos aquí, se convierten en una única onda con mayor amplitud, igual velocidad, igual longitud e igual frecuencia que las anteriores. Para que ocurra eso, necesitamos que tengan igual fase e igual frecuencia. Por favor, tomen apuntes ahí. ¿Cómo así, mister? ¿Qué significado cuando tenía igual fase? Igual fase es que coinciden las crestas con las crestas. O los valles con los valles. Valle con valle, cresta con cresta. Coinciden. Entonces, como coinciden, obtenemos una interferencia constructiva. Por eso necesitamos que tenga igual fase e igual frecuencia. Pero para que haya interferencia es obligatorio que la frecuencia sea igual. Para que sea pura interferencia. Porque después vamos a mirar que hay una condición que se llama superposición. Y entonces ahí sí cambia o puede cambiar todo. ¿Listo, muchachos? Entonces, lo que obtengo es una onda más grande, de mayor amplitud, pero con las mismas condiciones anteriores. Misma longitud de onda, misma velocidad, misma frecuencia. Lo único que cambia es que esas dos ondas se convierten ahora en una sola con mayor amplitud. Voy con la segunda condición. Ahora vamos a mirar que la segunda onda ya no tiene igual fase. ¿Qué significa que no tenga igual fase? Que mientras arriba hay una cresta, aquí lo que hay es un valle. Puede ser más grande, puede ser igual o más pequeño, no tiene importancia. Entonces, mientras aquí es una cresta, abajo es un valle. Mientras aquí es un valle, arriba será una cresta. Eso significa que tienen
Eso significa que entonces tienen diferentes fases. ¿Y qué pasa cuando tienen diferentes fases? Entonces se nos forma una interferencia que ya no es constructiva, sino que es destructiva. Es decir, ahora la amplitud disminuye. Ojo, puede disminuir hasta volverse cero. Puede disminuir hasta volverse cero. ¿En qué momento se volvería la amplitud de la onda resultante cero? Cuando la amplitud de la onda 1 y la amplitud de la onda 2 sean iguales, pero están en diferentes fases. Entonces, esas dos amplitudes al restarlas nos daría cero. Por favor, tomen apuntes porque voy a explicar superposición. Ok. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Espera, mister, por favor. Ok. Recuerden que la amplitud de la onda 2 puede ser más grande, igual o más pequeña. ¿Listo? No, la amplitud no es una obligación. La que sí es obligación es que la frecuencia sea la misma. Pero aquí lo que cambia es que ya no es igual fase. La fase es diferente. Y al tener una fase diferente, entonces lo que hace es que se genera una interferencia destructiva. Mister, una pregunta. En el primer, por decirlo así, primer cláusula, ¿era interferencia constructiva? La anterior Ajá. era constructiva. Igual fase, igual frecuencia. Ahora aquí es interferencia destructiva. Diferente fase, igual frecuencia. Y ahora vamos a ver superposición. En la superposición pueden tener diferente fase y diferente frecuencia. Mister, espere, por favor. No, solamente voy a colocar aquí el título. En la siguiente, entonces, ahora se va a llamar superposición. No la puedo comparar con la interferencia, pero es un fenómeno similar a la interferencia porque tienen que haber dos ondas propagándose en un mismo medio. La diferencia es que ya no tienen frecuencia igual y ya no tienen igual fase. No la obligo ni a que tenga diferente fase ni igual fase. Solamente hay dos ondas propagándose en el mismo medio al mismo tiempo. Bien, entonces en ese orden de ideas, voy a mirar que para que haya superposición, solo necesitamos que haya mínimo dos ondas. Mínimo dos ondas. Ahora, tengo la primera onda. Tengo la primera onda, ya no necesito que tengan igual frecuencia ni nada de eso. Solamente necesito lo siguiente, otra onda. Entonces yo puedo tener aquí la otra onda. Perdón. Imaginemos que esta es mi onda. Entonces, atentos a esto. Ya no tiene la misma frecuencia, ya no tiene la misma fase. Entonces, lo que observamos es lo siguiente. Vamos a analizar este pedazo. Vamos a analizar este pedazo con la onda de arriba. Para beneficio nuestro, arriba tengo una cresta y aquí también tengo parte de una cresta. ¿Qué sucedería con la onda resultante? ¿Qué sucedería con la onda resultante si coincidieron dos crestas? Coincidieron dos crestas. ¿Qué pasaría con la onda resultante? Aumentaría la amplitud. ¿Listo? Porque coincidieron las dos ondas. Pero resulta que ahora cuando voy a analizar la otra,
¡Qué belleza! Nos coinciden dos negativas. Entonces, como coinciden dos negativas, pues también aumenta, pero no aumenta igual que la otra. No aumenta igual que la otra. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una parte que no corresponde a la otra. Ahora miremos la siguiente situación. Miremos la otra cresta. En la parte superior tengo una cresta, mientras que en la parte inferior tengo una parte de un valle. ¿Qué pasa si tengo cresta y valle? ¿Qué pasa si tengo cresta y valle? Disminuye su amplitud. Entonces disminuye la amplitud. Muy bien. Ese es el concepto. Entonces, por eso es que se le llama superposición, porque depende de lo que vaya pasando en cada situación. En la primera, listo, aumentó. En la segunda, también aumentó, no tanto. Pero en la tercera, observo la cresta allá y observo esta situación. Es posible que la onda hubiese disminuido un poco. Voy en la cuarta situación. ¿Qué tengo? Valle y valle. Quinta situación. Cresta y un poquito de cresta. Entonces, la onda se va formando y no tiene por qué mantener. Tiene diferente amplitud, diferente frecuencia, diferente longitud de onda y diferente velocidad. ¿Por qué razón? Pues porque en la superposición lo que se están mezclando son sectores de las diferentes ondas que intervenimos. Entonces, a ese fenómeno se le llama superposición. Fenómeno por el cual dos ondas se interfieren cambiando las condiciones de cada una de ellas. Y viene el último fenómeno que fue el que le correspondía a Valentina Hoyos y a Juan Esteban Hernández, que ese día la primera vez no se conectaron. Entonces me tocó explicarlo a mí y se llama difracción. También puede haberlo para el sonido y también puede haberlo para la luz. En general, el único fenómeno ondulatorio que es exclusivo es solo el fenómeno de polarización, y es porque es exclusivo de las ondas transversales. Voy a borrar aquí, muchachos. No. Para poder hablar de difracción. Muchachos, tenemos que pensar en lo que ustedes van a presentar de proyecto en la Feria de la Ciencia. ¿Jan ya ha empezado a hablar con ustedes? Él se llama Gianfranco. Gianfranco ya empezó a hablar con ustedes para los proyectos de la Feria de la Semana Cultural. Creo que no. Porque podemos hacer buenas cosas con ustedes dependiendo de lo que les guste. Por ejemplo, si hay una persona que le guste el diseño, el arte, la pintura, podemos hacer trabajo. Si hay gente que le gusta la robótica, también. Dependerá del campo de acción en el que cada uno se apasione. Generalmente, los estudiantes por el afán terminan copiando lo que hay en la red y eso no es lo que queremos este año. Queremos que sea, obviamente con fundamentos de lo que se encuentra en la red, pero que sea aplicable a nuestro entorno. He pensado en hacer un exoesqueleto con ustedes. Un exoesqueleto sería una prótesis biónica para las personas con discapacidad motora. En otras palabras, voy a decirlo así despectivamente, lo que nosotros definíamos como un paralítico, un cuadrapléjico que después se mejoró, hoy día ya no sería cuadrapléjico, sino caminaría mediante una estructura que se llama exoesqueleto, como una especie de armadura.
Obviamente, nadie está diciendo que es fácil, ¿no? Que el primer día de una vez ya la persona empezó a dominarla y no se va a caer y no se va a golpear. Eso necesita ejercitarse como todo. Y vi una propuesta que me interesó para los que andan en silla de ruedas, y es que la silla de ruedas se convierte en una motico. Ya hay unas que son una moto como tal, pero que la convierte en algo que le puede generar tracción. Por ahí estaré hablando con ustedes a ver en qué se interesan. ¿Puedo borrar, muchachos? Aún no. Bien, vamos a hablar de... perdón, yo entendí que podía borrar. Qué vergüenza contigo. Vamos a hablar de difracción. La difracción es el fenómeno más estudiado, más aplicado, pero el que menos fórmulas tiene, por así decirlo. La difracción se logra cuando, imaginemos que ustedes están dentro del aula de clases, llegaron todos juiciosos a clase, después del descanso llegaron juiciosos y todos ingresaron. Pero uno de ustedes acostumbra a llegar tarde a clase. Entonces ese estudiante se queda fuera del salón mientras el profesor abre la puerta, entonces la puerta estará cerrada. Y el profesor está dando la clase dentro del aula. ¿Este estudiante alcanza a escuchar? ¿Este estudiante que está afuera del salón alcanza a escuchar la clase? Imaginemos que alguien está dentro del salón. ¿Será que el que escucha dentro del salón es igual al otro? ¿Ambos escuchan? ¿Solo uno escucha? ¿Solo el de la izquierda? ¿Solo el de la derecha? Ninguno escucha. Entonces, es obvio que si el profesor está aquí, entonces el sonido se propaga en diferentes direcciones. ¿El de adentro escucha? Sí, el de adentro escucha, no hay problema. ¿El de afuera puede escuchar? Sí, sí puede escuchar. ¿Con la misma calidad del de adentro? Entonces ahí es donde cambia la calidad del sonido. Es posible que la amplitud no sea la misma o es posible que la velocidad sea diferente. Diferente amplitud, diferente velocidad. Siempre que la puerta esté cerrada, ¿no? Si está abierta, sí puede escuchar de la misma forma, aunque la acústica podría ser diferente. Entonces la difracción es el fenómeno ondulatorio por cual una onda rodea o se deforma para poder atravesar un obstáculo. Para pasar un obstáculo. Entonces, a eso se le llama difracción. ¿Cómo lo pueden precisar ustedes? Siempre que haya un obstáculo. Entonces, el más fácil de ver siempre es la corriente de un río. Siempre es la corriente de un río que tiene rocas. Entonces, el pulso de agua viene en esta dirección. Esta es la onda que viene por el agua. ¿Y qué le sucede? ¿Y qué le sucede? La onda viene y cuando llega a este punto, la onda lo que hace es que una parte viene por aquí y la otra parte viene por acá. Cuando llega aquí, se forma otra onda y aquí en este pedazo pasa otra onda. Entonces, las ondas se van deformando, pero simplemente con el objetivo de poderse propagar. A ese fenómeno ondulatorio se le llama difracción. En el laboratorio se utiliza para explicar el fenómeno de la curvatura, perdón, de la trayectoria rectilínea de la luz, de tal manera que lo que se hace es colocar rendijas y se envían pulsos. Al enviar el pulso, esta rendija hace que la luz no pueda pasar toda, bueno, la onda no pueda pasar, entonces ella se deforma un poquitico y luego vuelve a ser la misma onda que era. Este es una rendija. En general, en la difracción, el único objetivo
es atravesar el obstáculo mediante la deformación de la onda. Ya cuando atraviesa el obstáculo, la onda vuelve a quedar similar como se encontraba. Bueno, muchachos, ese fue todo el abrebocas de la clase de la semana pasada. Pues obviamente el lunes pasado no tuvimos clase. Hice el recorderis porque de alguna manera lo necesitamos. Entonces ahora van a descanso, señores, y nos vemos mañana a la primera hora. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, mister. Chao, Recuerden, mister, gracias. que estén bien, hasta luego.